Promesa, tiempo y proceso. Hoy quiero comenzar con estas tres palabras y quiero, por favor, que las grabes en tu corazón. Promesa, tiempo y proceso. Son indispensables en la vida diaria, sobre todo cuando le has entregado tu corazón a Jesús y quieres que además de ser transformado, Él te indique el camino que debes seguir, las decisiones que debes tomar y hacia dónde avanzar. Y seguimos en esta serie de la casa al palacio, estudiando cómo fue el mover de Dios en la vida de David y cómo no fue solo algo que quedó para la historia, sino algo que fue escrito para nuestra historia. Yo estoy específicamente convencido de que lo que está escrito en la Biblia no tiene tiempo. Es decir, está en un presente continuo. Cada promesa, cada historia que queda allí registrada es el mover de Dios en nuestra vida y necesitamos entender que el Evangelio y que la palabra de Dios es práctica. Podemos bajarla a nuestro tiempo. Por eso, contigo quería comenzar a estudiar a través de estos devocionales cómo fue el llamado de David y cómo pasó de ser un simple cuidador de ovejas, no conocido por nadie, pero sí por Dios, y terminar siendo en el próximo rey de Israel. Dios tiene un tiempo para todo, mis amados amigos. Como también Dios nos da promesas. Podemos enamorarnos de la promesa de Dios porque cada promesa de Dios nos indica dónde Él nos va a llevar. Pero necesitamos aprender que para que esa promesa se cumpla, se requiere un tiempo y se requieren procesos. Sé que esa palabra no nos gusta tenerla en nuestro vocabulario porque queremos que cuando Dios nos dice algo o nos diga algo, lo cumpla al instante. Pero no entendemos que hacia donde Dios nos quiere llevar, nuestro carácter debe sostenernos y para eso Dios necesita moldearnos. Tal como el alfarero moldea el barro, necesitamos ser moldeables por el Señor para estar listos hacia donde Él nos quiere llevar. Mis amados amigos, me llama la atención algo en la vida de David y es que él nunca tuvo la motivación ni de desbancar a Saúl, ni tuvo el precipitarse en llegar al palacio con el fin de que lo que Dios le dijo se cumpliera. ¿Cómo así, pastor? Ya hemos venido estudiando que David fue ungido como el próximo rey. Pero eso no significa que al día siguiente él sería rey. Tenía un llamado, tenía una promesa. La unción estaba sobre él, pero faltaba el tiempo. A veces, cuando nos aceleramos en el tiempo a lo que Dios quiere hacer, terminamos mal. Y escúchame bien. No pongas en duda lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Cuando en algún momento tropieces y no veas las cosas como tú esperas. Porque pueden suceder dos cosas. Una, Dios quiere hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. O dos, tú trataste de correr antes de aprender a caminar. Eso es como el que abre una empresa y a los 6 meses ya quiere tener carro, casa y beca. No funciona de esa manera. Tienes que aprender que necesitas tiempo y proceso para que la promesa que se está incubando dentro de ti crezca, mis amados amigos. Y en ese proceso de crecimiento estás aprendiendo. La madurez radica en cuán dispuesto estamos a tener un aprendizaje de lo que el Señor nos manda hacer. Y en ese aprendizaje vamos alcanzando madurez para estar listos a que Dios nos ponga en el lugar o en la posición donde nos quiere poner, no donde nosotros
pensamos que Dios nos quería poner. Porque esa es otra cosa. Llegamos muchas veces a imaginarnos, como ya Dios me llamó a ser pastor, entonces ya yo necesito apartar un lugar y ya yo necesito correr a hacer esto y lo otro. No, necesitas aprender. Así que David al día siguiente, después de ser ungido como rey, estaba tocando el arpa detrás de las ovejas. Siguió siendo fiel a su padre, cuidando ovejas. Al día siguiente David no dijo, bueno, ahora todos me tienen que servir porque están viendo al próximo rey de Israel, así que papá, ya no me mandes a pastorear ovejas. No, él siguió con la misma humildad. Yo te hago una pregunta, ¿sigues con la misma humildad hoy? Como aquella humildad que tenías como cuando Dios te llamó. ¿Sigues en la misma humildad? Si te colocó el Señor en un buen puesto de trabajo, ¿por qué cambiaste tus amistades? ¿Por qué cambiaste tu manera de hablar? ¿Por qué cambiaste tu manera de ser? Quizás algunos estén diciendo, el dinero lo cambió. Yo no creo eso. Mi amado amigo, el dinero no cambia. Simplemente revela lo que siempre estuvo en el corazón. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le estás pidiendo a Dios un ascenso? ¿Le estás pidiendo a Dios crecer en el ministerio? ¿Le estás pidiendo a Dios que restaure tu matrimonio? Hasta ahí vamos bien. La pregunta a la que voy es, ¿estás preparado para que Dios te responda lo que necesitas escuchar, no lo que quieres oír? ¿Estás preparado para que Dios te devuelva a tu esposa o a tu esposo? ¿Estás preparado para que Dios anuncie un ascenso para ti? ¿Estás preparado para comenzar el ministerio? La unción no es suficiente, mi amado amigo. La promesa no es suficiente si primero no vives tiempo y proceso. Así que David llegó al palacio no para ser rey. David llegó al palacio para aprender. Llegó al palacio para servir, a pesar de que a quien servía era un hombre a quien Dios ya le había desechado su reinado. ¿Me estoy dando a entender? Esto me hace recordar aquellos momentos como cuando papá y mamá nos llamaban y nos regañaban. Yo no sé si tú recuerdas ese asunto, pero cuando te regañaban y tú sabías que estaban siendo injusto en ese regaño. Porque quizás lo que Dios estaba o lo que papá y mamá te estaban dando a entender, tú ya sabías que era injusto porque no era lo correcto. Sin embargo, como estabas a disposición de ellos y bajo su cobertura, tú guardabas silencio. En algún momento ellos se daban cuenta de que el regaño era injustificado. Pero como hijo, aprendiste obediencia. Aprendiste a sujetarte a la autoridad. Mira, hoy tenemos un gran problema de rebeldía, es decir, de sujeción a la autoridad. Parece que el respeto se ha perdido, comenzando por el respeto natural a los mayores. Respondemos como queremos y no respetamos la autoridad, porque pensamos que lo que nosotros sabemos es mucho mejor. Y más cuando a nuestro parecer son injustos con nosotros. ¿Tú te imaginas a David viendo a un Saúl cuyo reinado fue rechazado por Dios y él, siendo escogido como el próximo rey, estaba en el palacio? Yo te pregunto, ¿qué harías tú en la posición de David? ¿Estarías orando y orando para que Dios saque rápido a Saúl del palacio? ¿Estarías ganándote la confianza de todos los servidores de Saúl para hacerles ver que no era un hombre, ya no era un hombre de Dios y que Dios se había alejado de él? ¿O a pesar de eso, respetarías la autoridad que representaba? Esto es poderoso. Porque queremos ser autoridad cuando no hemos aprendido a sujetarnos a la autoridad. Necesitamos aprender.
que si Dios te pone en cierta posición, por favor no te eleves, porque quizás todavía no es tu destino. Estás en el proceso. No sucede de la noche a la mañana. Es decir, David fue llamado para ir al palacio, pero no para ser un rey, sino para ser siervo. Y esa palabra pesa, mis amados amigos. Pero no nos gusta. Nos gusta que si nos llama el Señor a hacer algo, al día siguiente nos pongan alfombra roja, nos llamen superapóstol y nos besen la mano. Pero no funciona de esa manera. El mismo Jesús dijo, si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser servidor. ¿Acaso en la última cena que Jesús tuvo no se quitó su capa? La posición en ese momento que tenía como maestro no la dejó, pero adoptó una muy humilde para lavarle los pies a sus propios discípulos y luego les dijo, si ustedes me dicen maestro, tal como yo hice, ustedes deben hacer también. Tenemos un gran problema de orgullo. Fue parte del problema que tenía Saúl. Sin embargo, David sabía que al estar en el palacio, necesitaba aprender a respetar la autoridad. Necesitaba respetar la unción que portaba Saúl, a pesar de haber mucha necedad en su corazón. David necesitaba entender que para ser rey, Dios necesitaría usar un rey para limarlo a la misma medida a donde lo quería llevar. Y esto es interesante. Mira esto. Te lo voy a bajar a este tiempo. Le estás orando a Dios para ser gerente. ¿Cómo aprendes a ser gerente? Cuando te sujetas al gerente que ya está. Aún en medio de las injusticias que veas, no sales corriendo. No peleas por tu causa. No respondes mal. Sigues siendo puntual, sigues siendo obediente, sigues siendo responsable, esperando a que llegue el momento de Dios. A veces corremos y luego nos quejamos porque no tenemos la provisión, pero nosotros mismos la soltamos porque no aprendimos a esperar el tiempo de Dios. Es cierto, quizás tienes muchos argumentos para decir, pero es que son injustos. ¿No me están tratando bien? Claro que sí, pero Dios te dice, espera un momento. Estoy trabajando contigo. Porque si quieres unción de rey, necesitas ser tratado por un rey. ¡Wow! Esto es poderoso. Si quieres el llamado pastoral, necesitas un pastor que te lime, que trabaje contigo y que te haga entender que aunque no tenga la razón, necesitas entender principios de autoridad y de respeto. Porque como decía mi padre, o como dice mi padre, mis amados amigos, hijo eres y padre serás. Qué fácil es como hijo criticar al padre, pero cuando seas padre, recibirás lo que sembraste. ¿Qué estás sembrando hoy? No llegas al palacio de una vez después de haber recibido la promesa para reinar. Llegas para aprender. Llegas para sujetarte. Llegas para ser tratado. A eso llámale proceso. Llegas para ser moldeado. Algo que aprendí en mi diario vivir. Desde pequeño yo nací en un hogar cristiano y cuando recibí el llamado del Señor a pastorear jóvenes y luego a pastorear iglesia, una de las cosas que aprendí fue sujeción. En algunos momentos quería salir corriendo porque consideraba que lo que el pastor me estaba diciendo, el que estaba a cargo de mí o me estaba mandando a hacer, no era correcto. Quizás podría equivocarse en algunas predicaciones. Quizás podría yo tener algo más de conocimiento que ellos. Pero Dios me decía, aprende, guarda silencio. Señor, esto me parece injusto. ¿Será que me voy? Yo mejor salgo de aquí. Dios me decía, no. Estás en la primaria y ahora viene el bachillerato. Elías, necesito que entiendas que donde yo te voy a poner, si no aprendes, vas a repetir los mismos errores.
Si David no hubiese entendido el diseño de Dios y que el proceso en el palacio para servir a los pies de Saúl era importante, quizás mi amado amigo, al reclamar un reinado, repetiría la misma historia. Hoy, aprende de lo que Dios te está hablando y recuerda, promesa, enamórate de las promesas, pero enamórate del tiempo y del proceso, porque allí Dios te está mostrando. Lo que te aseguro es que todo tiene su momento, y en el momento en que Dios te lleve a un avance y te lleve a un ascenso, no lo estarás buscando. Dios lo buscará y lo impulsará en tu vida. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque nos habla, Señor, y necesitamos escuchar y entender. Te pido que aquel que la recibe pueda entender lo que tú necesitas que entienda. Y que hoy, Señor, podamos valorar las oportunidades que tenemos. Que hoy podamos aprender que el tiempo y el proceso son necesarios. Que la promesa también, porque nos hace recordar que lo que tú dijiste no lo vas a hacer, ya está hecho. Pero para ser movidos a esa posición, necesitamos ser trabajados por ti. En medio de injusticias o de momentos en los que necesitamos llorar. Pero es necesario. Ayúdanos a entender eso y no movernos bajo nuestra emoción, sino saber, Señor, caminar bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero darte un anuncio muy especial, sobre todo las mujeres que reciben este devocional. Vamos a abrir un campamento de mujeres Impacto Rosa. Ya están las inscripciones abiertas. Escríbenos al 300-311-2441 para que apartes tu cupo desde ya y no te pierdas este espacio donde habrá un mover de Dios especialmente para ti, mujer. Dios te continúe bendiciendo. Calla es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este Plan 500. ¿Pero qué es el Plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. Pero ¿de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!